porque lo tenemos en el piso en el estudio de Emilia Oscar Maitacuri, a Agustín Rosón, secretario general de SUTEBA Ensenada. ¿Cómo andás, Agus? Bien, acá estamos. Ahí estamos. Ahora sí. Recién llegado de Capital Federal, podemos Recién decir. llegado y directo a los estudios de Trinchera Radio. Me parece fundamental porque hubo jornada, estuvimos hablando recién de lo que fue la jornada nacional de CETERA, en este caso con el paro nacional, y movilización o concentración al Ministerio de Educación Nacional. Sí, una concentración en el Palacio Pisurno de la CETERA con delegaciones de todo el país, una delegación muy fuerte de SUTEBA, obviamente, de UTE, los compañeros de Córdoba, de Río Negro, de Neuquén, de todas las provincias en realidad, porque es un paro contundente a nivel nacional, porque tiene que ver con una gran estafa que ha realizado el gobierno nacional desde que asumió, que es desfinanciar la educación. El déficit que ellos pregonan que han logrado contener, tiene que ver con que le han sacado del bolsillo a cada trabajador de la educación entre 1.200.000 pesos y 2.400.000 pesos, según si tiene doble cargo. Quiero decir, el FONID representa hoy que el gobierno nacional le sacó del bolsillo de cada docente del país prácticamente 2 millones de pesos. Entonces, claro, digamos, hay una gran estafa a la educación argentina, que es el desfinanciamiento que está produciendo el gobierno nacional. Y en ese contexto, una paritaria nacional que tiene fijado el salario mínimo docente en 420.000 pesos. Así que la verdad que están dadas absolutamente las condiciones para que se genere un proceso de organización y de lucha, obviamente con muchas dificultades, porque a lo largo y ancho del país la situación de cada provincia es muy diferente. En la provincia de Buenos Aires tenemos la suerte de poder debatir paritaria prácticamente cada 2 meses, de haber sostenido una serie de aumentos y además, no solamente desde el punto de vista del salario, sino desde el punto de vista de la importancia que plantea la provincia de Buenos Aires con respecto al tema de la educación en general, infraestructura, mobiliario, cargos, etcétera, en un contexto donde obviamente está apuntada por todos los cañones y desfinanciada por el gobierno nacional. Pero bueno, en otras provincias en otras provincias, por ejemplo, nosotros cuando arrancó Milei, desde la CETERA veíamos, había 3 provincias que tenían presentismo, ¿no? Que es una parte del salario que solamente lo tenés si no te enfermas ningún día, si no haces ninguna medida de fuerza, etcétera. Y ahora hay 13 provincias con presentismo. Entonces, bueno, se ha negociado en diferentes lugares, o los gobiernos han impuesto esto, han condicionado muchísimo los procesos de lucha en cada lugar. Estaba pensando esto que nombrabas, porque recuerdo lo hemos hablado cuando fue Mendoza, una de las pioneras, con Cornejo a la cabeza. El ítem aula. Exactamente. Esta situación que, a ver, por un lado, me parece interesante el tema que planteas, porque por un lado alguien diría, bueno, ¿quién puede estar en contra de alguna cuestión alrededor del presentismo? Acá quizá el inconveniente o la situación a discutir y argumentar es parte también de los derechos laborales que tienen los trabajadores de la educación. Por ejemplo, tengo un familiar enfermo, me quedo a cuidar a mi familiar a cargo. Por ejemplo, ¿no? Por dar un solo dato. Igual el debate hoy es que, digamos, el salario docente a nivel nacional está sumamente bajo y no hay por dónde entrarle, digamos. Y el gobierno nacional, que fruto de la lucha docente, teníamos en plena década del 90, logramos que el gobierno nacional no se tuviese que desresponsabilizar del todo, y hoy lo haya borrado, que es el FONID, que es el dinero de conectividad, que son los planes nacionales de Conectar Igualdad, que son los planes nacionales de becas, que son los fondos para los comedores escolares, que son los fondos de infraestructura. Todo lo que se corrió el gobierno nacional está produciendo una situación en la educación muy compleja. Muy compleja, porque además la educación siempre es caja de resonancia de los conflictos sociales. Y nosotros vemos en la escuela lo que las consecuencias de este modelo de saqueo financiero produce en las comunidades, en los barrios, en los trabajadores y en sus hijos. Entonces,
Eso repercute muy fuerte en cada escuela, en primaria, inicial, secundario, etcétera, todos los niveles y modalidades, sumado a la situación que estamos hablando del tema del salario. Entonces, es sumamente justo el reclamo que se está haciendo. Y bueno, saludamos, nosotros somos parte de la CETERA, una organización que nació al calor de la lucha de los 70, que tuvo entre sus filas compañeros valiosísimos como el compañero Isauro Arancibia, como otros compañeros que soñaban otro modelo, otro país, y que fueron asesinados por la dictadura. Esa CETERA que tiene un proyecto que se identifica como trabajadores de la educación, que nos identificamos como parte de un modelo de país que queremos, estamos en pie de lucha, con muchas dificultades por lo que significa esta situación nacional, pero en pie de lucha, y hoy arrancó. Hoy arrancó con este paro nacional en un montón de provincias donde se arrancaban las clases. El jueves va a haber un congreso de CETERA, donde se debatirá nuevamente, se evaluarán cómo fue este paro y se diagramarán las acciones a seguir. No está, digamos, confirmado un paro el próximo lunes, por ejemplo, cuando arrancan las clases en otras provincias. No, se va a debatir en el Congreso de CETERA. También estamos a la espera de ver lo que suceda hoy, digamos, sin mucha expectativa, claro. Pero hay una convocatoria del Ministerio de Capital Humano, de Torrendel, que es el secretario de Educación. Esperamos que se realice sin mucha expectativa porque, bueno, desde julio del año pasado ha quedado el salario mínimo en 420.000 pesos y, bueno, la verdad que es absolutamente insuficiente. Y en base a eso se analizará la situación del 5 de marzo como también de los siguientes días, digamos. No, y que además esto que vos resaltabas con respecto a que en todo caso hoy lo que se discute solamente tiene que ver con un aumento o con una paritaria, ¿no? de los salarios de los docentes, y lo que queda por fuera, que tiene que ver con los reclamos también en el marco de esta jornada de lucha, tiene que ver, por ejemplo, con el presupuesto más educativo a nivel de infraestructura, además las becas Progresar, y pensaba también en esto que tiene que ver con los fondos para refuerzo nutricional, ¿no? Estuvimos hablando bastante acá con respecto a la bueno, vos lo mencionabas recién, cuando la escuela también deja de ser solo un lugar para ir a aprender, a estudiar y demás, sino que nunca lo fue, pero se profundiza en estos momentos cuando los pibes van a comer, ¿no? Directamente a la escuela o a tener las necesidades mínimas atendidas. ¿Cómo se está viendo eso en particular, digo, en las escuelas de acá de esta región? Mira, vamos de lo general a lo particular, a ver si llegamos a la región. Pero este modelo de gobierno es un modelo que históricamente ha producido en Argentina que ningún trabajador, o que el modelo de país produzca estos niveles de desigualdad, ¿no? Arrancó la valorización financiera en la dictadura, durante el menemismo, durante el macrismo. Lamentablemente durante el gobierno del Frente de Todos no se logró interrumpir ese proceso, ese modelo de acumulación, y ahora este nuevo gobierno lo profundiza enormemente. Entonces, hoy la escuela no es solamente un espacio de resistencia en ese sentido, como vos planteás, como un espacio comunitario, como un espacio de encuentro, donde muchas veces llegan los pibes en condiciones muy malas, o las familias, etcétera, sino hoy también realmente es una trinchera de construcción de nacionalidad, digamos, en un marco de un gobierno que está intentando hacer de la Argentina una especie de paraíso financiero donde vengan empresas a hacer negocios, se puedan ir, dejándonos los residuos, chupándose la sangre de los trabajadores y llevando la rentabilidad al máximo. Entonces, ese modelo de Argentina, donde los héroes empresarios son los que producen la riqueza, no es el modelo de Argentina que nosotros queremos, y no es directamente no precisan de un país. Cuando uno lo ve a Milei en Estados Unidos, flexionándose frente a la bandera norteamericana. Bueno, en la escuela nosotros no enseñamos eso. En la escuela nosotros enseñamos la historia nacional, enseñamos nuestros símbolos, nuestra cultura. Eso no les interesa para nada. Entonces digo, hoy la escuela es parte de un proyecto político, educativo, cultural, que es muy importante sostener, que es muy importante fortalecer, que es parte de un puente, de una, digamos, yo digo puente, pero podemos pensar otra palabra, entre la escuela pública y nuestra patria y nuestro pueblo, que es muy sólido, que es muy fuerte esa relación.
Entonces no la van a poder cortar. No la van a poder cortar. Pero necesitamos fortalecerla desde todos los ángulos posibles. Necesitamos fortalecerla con la comunidad, en la unidad de los trabajadores, en la unidad de los sindicatos, dentro de la CETERA, por fuera de la CETERA. No viene bien que un gremio se apure y haga un poco la vivada de sacar una medida antes de tiempo. Hay que construir la unidad. Hay que construir una unidad con la CGT, con la CETERA, con los gremios universitarios, con los gremios de salud, que ahora el 27 tienen una jornada, con los estatales que están peleando contra los despidos. Ese es el camino. Pienso también en la movilización que sucedió la semana pasada desde la UTEP, también reclamando un ingreso de emergencia para la canasta escolar, porque también es eso, bueno, se inicia otro ciclo lectivo y hay que ir con guardapolvo, hay que ir con materiales, y la situación económica para muchas de esas familias viene siendo demasiado adversa, ¿no? Entonces, cómo construir esa unidad entre todos esos reclamos me parece fundamental, ¿no? Porque estamos como a la espera de ver qué tanto daño generó esto de la estafa, pero en el mientras tanto el plan económico sigue en marcha, esta sangría. Bueno, ahí voy, digamos, pensando entonces ya en la región. Todas las escuelas nuestras ya están preparándose, juntando cosas por los que saben que vamos a necesitar para apoyar a los chicos, a las chicas, a la familia. Entonces, hoy, por ejemplo, en lo que es Ensenada tuvimos una adhesión al paro del 90%, una adhesión muy fuerte también en la región. Hay una conciencia en los trabajadores de la educación de que este modelo nos está llevando por muy mal camino. Obviamente hay compañeros que lo han votado, hay compañeros que decepcionados lo han votado, hay otros que por mayor afinidad ideológica. Nos costará un poco más el debate en ese caso, pero lo que sí hay es una solidaridad que es muy, muy de base entonces en las escuelas, ¿no? Cuando uno ve que un pibe necesita, se trabaja. Y en Ensenada eso se trabaja muy fuerte, con el sindicato, con el municipio, con las comunidades, con los clubes, con las organizaciones. Eso está sólido, hay una comunidad organizada, ¿no? Que es parte del modelo político que nosotros aspiramos a poder construir, ¿no? Político, social, ¿no? Así que eso se ve mucho. Y para decirte una cosa más de Ensenada, que lo vengo planteando también acá en estos micrófonos cada vez que he podido, nosotros teníamos 2 obras tremendas, muy importantes, que eran con fondos nacionales, que nos costaron muchísimo. Nosotros cuando asumimos el sindicato no estaban esas obras en camino. Allá por el 2022 logramos que se resolvieran algunas cuestiones administrativas y legales. Finalmente el gobierno nacional, durante el gobierno anterior, financió esas 2 escuelas, y que faltándole más o menos la mitad, el gobierno nacional ahora de Javier Milei le sacó absolutamente los fondos, ¿no? Y hoy, felizmente, se está logrando terminar con los fondos municipales y provinciales. Entonces vamos a iniciar un ciclo lectivo que le va a faltar muy poquito, no sé si se va a llegar a inaugurar ahora, pero se van a inaugurar 2 escuelas, y hay una tercera escuela en proceso que también durante este año seguramente se va a inaugurar. Quiero decir entonces, en la provincia de Buenos Aires, en Ensenada, en la región, hay una gestión política, una decisión política de que, como dice, de que hace un escudo frente a las políticas del gobierno nacional, ¿no? Así que inaugurar una escuela en este sentido hoy es un hecho de resistencia absoluta. Sí. Y destacar también, hacer como una apostilla y suscripción a esto que planteaba recién Agus, es también la única provincia en la que sigue funcionando el plan Fines, del cual están abiertas las inscripciones. Avisamos para toda la oyentada, para que lo tenga en cuenta, porque bueno, también es un programa nacional, y la única provincia en todo el país que lo mantiene financiado dentro de lo que es la dirección de adultos es la provincia de Buenos Aires, con lo cual también otro aspecto más de la importancia de educación que le da en este caso el gobierno provincial. Por supuesto que ni hablar, el FIN es una política tremenda política que ha logrado que grandes sectores de nuestro pueblo puedan terminar los estudios, empezar los terciarios, ¿no? Poder continuar un proyecto de vida superándose. Eso es justicia social pura. Sí. No quiere decir que esté todo bien en la provincia de Buenos Aires, obviamente. Digamos, tenemos reclamos, tenemos situaciones, tenemos cosas que estamos planteando en cada territorio. Pero nosotros sí entendemos desde el punto de vista gremial que no va a haber una solución gremial, sino una solución política a esta situación. Es una discusión integral que hay que poder interpretar, y por eso cuando
discutimos la paritaria, no la discutimos solamente en términos del porcentaje, sino que la discutimos en términos del análisis del contexto de situación política. Sí. Que es muchas veces el lugar al que quieren ennichar a los trabajadores, sobre todo a los representantes sindicales, ¿no? La discusión exclusivamente gremial y, bueno, alejarlos de la discusión política. Como decía Germán Abdala, lo decía claramente el compañero, decía, los trabajadores tenemos que tomar la herramienta política porque tenemos que ser artífices de nuestro destino. Si no, deciden otros. Entonces, obviamente, con nuestro espacio de representación y con nuestra responsabilidad, desde el sindicato docente, del SUTEBA, en Ensenada, pero también viendo y aportando a la construcción, por lo menos de debatir algunas ideas y algunas acciones para superar esta triste noche que estamos atravesando. Gracias, Agus, por pasarte por el estudio, por venirte volando ahí desde Capital. Así que te agradecemos y bueno, será hasta pronto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima. Llegaste, que es lo importante. Llegué. Justo a tiempo. Excelente. Agustín Rosson, secretario general del SUTEBA en Ensenada, entonces en el marco de este conflicto educativo que se está desarrollando, que hoy tendremos, esperemos, alguna noticia, no lo sabemos, mañana la estaremos contando acá porque ya se nos Conociendo terminó. a Torrendel, no vamos a tener noticias. Bueno, no sé. Serán Perdón, malas. es parte Dejémosle del la análisis duda al político menos a al todo desarrollo esto. del día, porque si no, la verdad que sí, obviamente es todo un embole, sino el día. No va a haber ninguna buena noticia. Son vagos, no les Esa es la gusta agenda. laburar, no les gusta hacer nada a esta gente. Y bueno. A nosotros no somos vagos, por eso nos pasamos 3 minutos ya de la 1 de la Podríamos tarde. seguir, Nos pero podemos tenemos un hambre bárbaro, así que Sí. nos vamos a retirar. Hoy no hubo desayuno, no hubo nada, tenemos un hambre tremenda igual que ustedes, así que nos vamos a despedir. Por suerte, bueno, Gaby Chamorro disfrutará de la media docena de empanadas, le mandamos nuestra